A la primera iglesia que asistimos tenía un templo grande, no voy a decir su nombre, pero era un templo hermoso. Fuimos al departamento de jóvenes y allí estaban una batería, guitarras y toda una banda, y esto nos impresionó porque somos de Texas y habíamos estado en Mississippi solo 3 años. Salimos de la sala de jóvenes y nos sentamos en el templo, en la escuela sabática, atrás. Y un hermano se levantó a enseñar la clase e inmediatamente notamos algo diferente. Él estaba quitando importancia al espíritu de profecía y a Elena White. Dijo que los que se aferraban a esto eran separatistas. ¿Quitándole importancia? Bueno, quitándole importancia en el sentido que se había estado promoviendo ya por mucho tiempo a Elena White y que esto estaba separando a la gente, que era necesario llevarse bien, ya fueran tradicionalistas o de la nueva teología, que se pudiera vivir unidos. El pastor no estaba ahí, pero el anciano se levantó y trató de refutarle que cómo es posible que dos anden juntos si no están de acuerdo. Entonces, el maestro de escuela sabática inclusive mencionó a Ford y dijo que era un cristiano y habló bien de él. No habló realmente de la lección, sino del tradicionalismo. Habló de lo que los adventistas habían predicado sobre 1868, 1844, el santuario, que la Iglesia Católica era la bestia, y que todo esto era teología del siglo XVIII. Bueno, eso es exactamente el tipo de cosas que los jesuitas dicen usando ese tipo de razonamiento. Bien, fue la primera vez que escuché esto abiertamente en una clase de escuela sabática. Dijo que esto es lo que todas las iglesias protestantes enseñan, es algo común. Y finalmente yo no pude soportar y dije, en la realidad, si hubiéramos hecho a un lado el espíritu de profecía hace 50 años, no habría más la iglesia adventista. Todos estarían dispersos en cientos de áreas, porque cuando queremos saber de Dios y queremos saber qué hacer en situaciones dificultosas, vamos al espíritu de profecía y nos unimos otra vez porque hay luz. Pero si nos deshacemos de ella, seremos como cientos de hojas dispersas. Ese es el propósito del papado, deshacer lo que el protestantismo ha hecho para que no haya quien proteste. Bien, aprecio lo que dijo el sábado en el sermón. Yo creo que por eso estamos grabando esto. Terminaré de contarle lo que pasó. Después de que hablé, una dama se volteó. Debió haber sido algo notorio para los miembros de la escuela sabática. Y ella, muy molesta, dijo, esto es lo que hemos tenido en esta iglesia. Todo este fanatismo y Babilonia. Y señalando este libro dijo, usted está tratando de que volvamos al puritanismo. Pensé que tal vez estaba refiriéndose al anciano que estaba junto a mí, pero él me dijo, no, está hablando a ti. Así que me di cuenta que yo no estaba entre amigos, entre la familia adventista que conocí desde que era muchacho. Así que ni siquiera nos quedamos para el sermón. Salí, mi hijo también salió, él estaba incómodo por la clase de música y el tipo de programa que había tenido. ¿Qué clase de música? Era música alegre, con guitarras. ¿Tenía ritmo de rock? Sí, tenía. Luego, el siguiente sábado, buscamos otra iglesia adventista donde mi hijo pudiera conocer a la juventud adventista. Llegamos a una pequeña iglesia. Antes que empezara la escuela sabática, nos topamos con el pastor, un pastor joven, y dije, ¿hay alguna iglesia para los jóvenes? Hemos estado en California ya por 7 semanas. Y dijo, bueno, no hay muchos jóvenes en nuestra iglesia, pero hay una iglesia nueva. Es una iglesia de celebración que acaba de empezar. Solo tiene unos meses, pero es maravillosa. Está bien. Dibujó un mapa y fuimos. Y cuando llegamos,
era un templo de las asambleas de Dios. Era un templo grande de los pentecostales. ¿Sí? Mi papá era pentecostal y mi mamá era adventista, así que crecí yendo a la iglesia pentecostal los domingos y a la adventista los sábados. Yo sé la diferencia, el ambiente era distinto. Cuando mi hermano y yo crecimos, nos fuimos del lado de mi mamá. He visto gente en el emocionalismo muchas veces. Así que entramos y no había escuela sabática. El pastor dijo que lo que íbamos a escuchar y ver iba a ser muy diferente de lo que habíamos visto, que era una nueva manera de hacer culto. Había una plataforma grande, y las sillas eran reclinables, y había una figura de paloma en el techo, una gran paloma, una paloma en medio de una llama. Salimos afuera y hablamos con un hermano y su hijo. Él era miembro y me dijo que íbamos a ver una manera distinta de adorar y de hacer música. Y le pregunté cuán distinta iba a ser. Bueno, la semana pasada vino un grupo cristiano de rock que no era adventista y algunos de los asistentes se retiraron. Parece que el programa había sido predominantemente musical. Bien, había dos dirigiendo la música, un joven y alto y una hermana. La hermana cantaba junto con él, las palabras se proyectaban en la pantalla. Así que nadie tenía himnarios. Creo que necesitaban las manos libres para aplaudir. ¿Cantaron himnos antiguos? No, cantaron música alegre, con ritmo. Noté que algunos ujieres estaban como bailando. ¿Bailando? Finalmente llegó el tiempo del sermón y no era un sermón adventista. Se pusieron a orar todos en voz alta al mismo tiempo, toda la audiencia. Y yo me dije, esto es lo que yo vi cuando era niño en la reunión de los pentecostales con mis abuelos, cuando todo el mundo oraba en alta voz. Y también cuando hablan en lenguas, todos hablan a la vez. Le dije al hermano, esto es lo que vi cuando era niño en la iglesia pentecostal. Y él no se pareció extrañarse. Le hice preguntas sobre distintas cosas, por ejemplo de las alhajas, y él dijo que eso era bíblico. Le pregunté sobre otras normas que como adventistas tenemos, y no me gustó que él estuviera desprestigiando las cosas de los adventistas delante de mi hijo, las que yo he enseñado a mi hijo. Parecía que él estaba destruyendo lo que yo practiqué delante de mi hijo para sostener la iglesia de la adventista del séptimo día. Yo le digo algo, número uno, que esa persona Dios le ama. Número dos, por sus frutos, ese hombre no es adventista del séptimo día. Eso es lo mismo que yo pienso. Mi hijo y yo hablamos de esto mientras nos fuimos a casa. Estábamos alarmados. Eso fue la primera vez que experimentamos en nuestras vidas sobre un culto de celebración. Cuando llegamos a casa, hablé con algunos hermanos de la iglesia. Hablé con el pastor, con uno y otro, exponiendo delante de ellos lo que había visto. Y no me creyeron totalmente. Dijeron que estaba exagerando. ¿Qué tipo de bendición espiritual obtuvo usted en el culto de celebración? No obtuve ninguna bendición. Más bien me asustó, porque de niño iba con mi papá, aunque no quería ir a esas reuniones pentecostales. Durante ese tiempo, él parecía irracional. Jugaba en las pistas de carreras. Una vez, yo estaba sentado en el porche y mi papá tiró la mesita de la sala por la ventana. Y eso ocurrió mientras frecuentaba esa iglesia. Parecía que el demonio lo controlaba.
De niño sentí que algún día la gente de este movimiento carismático perseguiría a los adventistas del séptimo día. ¿Sí? Ese es el ataque carismático católico contra la iglesia adventista del séptimo día. Si la mayoría de la gente es inocente, no sabe lo que pasa, y a veces el pastor también es inocente, ¿deberían saber de estas cosas? Claro que sí. Les diré algo. Si yo no supiera de estas cosas si no hubiera crecido en la iglesia pentecostal con mi padre. Yo sé lo que ocurre allí, yo sé que es emocionalismo, que cuando toma control de la gente no hay razonamiento. Les diré que nuestra gente por lo menos necesita saber un poco para que puedan escoger lo correcto. Estamos en el tiempo de zarandeo. La gente está haciendo decisiones hoy para vida o para muerte.